Fíjate que estaba viendo el tema de los ídolos, todo lo referente a los ídolos y cómo hay unos que de alguna manera son más grandes que otros, aunque todo dependa de la perspectiva que se tiene o que tiene el público. O sea, para ponerlo de pronto más claro, si nosotros vamos a los iconos de la música, sí, iconos que han pasado pues no solamente ahora en este último tiempo, sino a lo largo de todo lo que viene a ser la historia de la música. Nosotros vamos a encontrar varios, por ejemplo, Elvis Presley, tenemos a Michael Jackson. Estoy hablando de ídolos ya top, ¿sí? Ídolos que sean, que incluso después de fallecidos siguen siendo recordados. Incluso el propio Freddie Mercury, que sean los ídolos mundiales. Por ejemplo, pongamos el ejemplo de esos tres. E incluso si nos vamos a otro deporte, si nos vamos, por ejemplo, a lo que representa, por ejemplo, el boxeo, ¿sí? Personas como Tyson, personas como Ali, ¿sí? Personas como, por ejemplo, pues Mayweather no tanto, no entraría. O incluso en básquetbol tenemos a Jordan, a Kobe, o el propio Roger Federer, o el mismo Nadal. Al ver todos esos nombres, nosotros pensamos en ídolos, ¿sí? Pensamos en ídolos y pensamos en figuras que son mediáticas, pensamos en figuras que tienen, digamos, que siempre de algún modo están en el ojo de la tormenta, ¿sí? Y que por ejemplo, uno ve los conciertos, por ejemplo, de Michael Jackson y había personas que nunca habían interactuado con él frente a frente, nunca habían sido parte de su vida, nunca habían hablado ni siquiera con él, o se habían tomado una foto con él, pero que cuando salía al escenario directamente se desmayaban. Si uno veía a los socorristas intentando sacar a la gente desmayada del crowd, no me acuerdo cómo se dice en español. Del. Se me fue la palabra, ve. Pero, o sea, uno veía cómo intentaban sacar a toda la gente desmayada del público para que no se hicieran daño. Y uno decía, pero si nunca tuvo relación directa, ¿cómo es que puede causarle tanto impacto para llegar a desmayarse? ¿Sí? O incluso en propio fútbol, ¿sí? Uno que tiene a Messi, tiene a Cristiano, tiene a Maradona, o incluso el propio Maradona, ¿sí? Que en el fallecimiento lo lloró todo el país. Y uno se ponía a ver, bueno, si nunca tanta gente estuvo cerca de ellos, ¿cómo es que pueden llegar a tocar tantas personas? ¿Sí? Y yo me ponía a pensarlo porque, por ejemplo, yo lo pongo en este sentido de nosotros ahora, con el tema de redes, toda la parte digital, en plataformas como Spotify, en plataformas como YouTube, como Twitch, como Facebook, como Instagram, que de alguna manera permiten tener mucho más, llegar mucho más a las personas y tener mucha más llegada. No parece que esa llegada se transforme o quiera directamente decir que hay más ídolos. El sentido de que uno diría, bueno, al haber más plataformas, más gente se puede enterar de lo que alguien está haciendo, por lo cual puede que sea mucho mayor su impacto. Sí, por ejemplo, por decir que, un ejemplo, en el momento en que estaba Michael Jackson no había esa facilidad, por un lado, para escuchar la música, no había, porque era todo por radio o por CD, no había la facilidad de verlo, si no era con los VHS o después con los CDs, mientras que hoy en día pues entra a YouTube y se ve el video y se le descarga o se pone directamente en Spotify. Y uno se ponía a ver de pronto un ejemplo, también en la música con Justin Bieber, por ejemplo. Un pelado que sale de YouTube, sí, que sube un video a YouTube, se hace famoso y que de ahí en adelante arranca una carrera, pero que nace a partir de las redes sociales. ¿Sí? En 2008, si no estoy mal, sale el video y de ahí arranca toda su carrera. Y obviamente, pues nosotros esperamos a ver, uy, ¿cómo vas a comparar a Michael Jackson con Justin Bieber? Es impensado, incluso comparar a Elvis con Elvis Presley. O si nos vamos al pronto un género más, entre comillas, reprimido o más pequeño, como por ejemplo sea el rap, si uno se pone a decir, no, es que ahorita, si nosotros podemos ver cantantes como Drake, ¿cómo lo vas a comparar con Tupac? ¿Sí? Siendo que de alguna manera pues, es relativamente del mismo género, el hip hop. Y es como que no hay ese, no, o sea, son importantes y tienen relevancia porque pues llenan los estadios, llenan los escenarios, llenan todo, tienen pues el dinero, y tienen todo, pero no tienen ese nivel de ídolo cultural, ¿sí? No tienen ese nivel de
llegada como lo tienen los antiguos. Por ejemplo, con el mismo tema de Jordan y LeBron. Si uno, digamos, todavía existe una gran parte donde se ve a Jordan mucho más de lo que se ve a LeBron y se ve que el impacto que tiene Jordan es mucho más que el que tiene LeBron, sabiendo que hoy en día la habilidad que se tiene para promover es mucho mayor de la que se tenía en su momento. Pero aún así son más grandes o tienen esa percepción de más los de antes que los de ahora. Y es algo que no se entiende por qué, es algo que no se logro, no lo logro comprender por qué ocurre. ¿Sí? O sea, o el mismo hecho puede ser que sea algo nostálgico. Pero yo escuchaba en un momento un video del Chombo en el que hablaba de Gran Canal, por cierto, que hablaba de cómo la música de antes era reconocida o duraba mucho más o quedaba mucho más en la memoria de las personas porque el proceso por el que tenían que pasar para llegar a escuchar esa música era mucho más largo. Sí, comentaba que antes cuando salía una canción buena se escuchaba en la radio y se escuchaba varias veces hasta que se aprendía y duraba bastante tiempo en la radio y si la querías conocer y querías tener esa canción tenías que poner atención en la radio cuando lo estuvieran poniendo, saber el nombre, después ir a comprar el CD y gastar no solamente plata, sino también dinero, sino también gastar de tu tiempo. Y ese proceso por el que se pasaba era el que permitía que hoy en día esa música fuese recordada mucho más de lo que por ejemplo, un ejemplo de Despacito. Sí, Despacito es el video con más visualizaciones que tiene YouTube, si no estoy mal, como 3 mil millones de visualizaciones. Pero hoy en día, a julio de 2021, no hay ninguna discoteca, no hay ninguna radio, no hay ninguna fiesta en la que se escuche Despacito. O al menos no como se supo hacer cuando estaba en auge. Porque el proceso era mucho más rápido. Simplemente entrabas a YouTube, entrabas a Spotify o cualquiera de las plataformas y ya simplemente ponía la canción y entrabas como si nada. Entonces también es el hecho de cómo lo de antes, al no haber tanto, permitía que ese reconocimiento durara más. Durara más, por ejemplo, si uno se ponía a ver un ejemplo entre Mike Tyson y Mayweather. No puede decir, bueno, no son de la misma categoría, pero es el mismo deporte. Y de una manera u otra, los dos tuvieron una vida fuera octágono, fuera del ring, entre comillas, alocada. Pero si uno se pone a hablar, a lo mejor en el recordatorio o en la memoria colectiva, Tyson es mucho más figura que lo que es Mayweather. Sí, sabiendo que, pues, que Tyson perdió sus distintas peleas y Mayweather no. Entonces yo creo que ahí entra otro factor. Y es el hecho de que puede que estén en el mismo deporte, puede que estén y que tengan una vida entre comillas similar, pero también depende de las locuras que hagan. En el sentido de, antes hablamos del tema de Michael Jackson y Justin Bieber, que poníamos el ejemplo, y en general Justin Bieber no ha tenido muchas locuras o que lo hayan hecho necesariamente mediático, ¿sí? Que tengas a portales de noticias importantes, ya sea CNN, sea Fox, sea las televisiones nacionales, la BBC y demás, que te estén grabando en ese momento y te estén potenciando lo que hiciste, por lo cual tampoco está esa extrema exposición. En cambio, Michael, pues se sabe lo que pasó con los abusos, los supuestos abusos, porque pues legalmente no hay nada especificado. O el propio Tyson cuando estaba con la locura, con el tema de las drogas, con el tema de las peleas, que salía y estaba en la discoteca y de un momento a otro hacía abrir el, el negocio de Audis y empezaba a comprar Audis, empezaba a comprar BMWs y en concesionarios. O el propio Jordan, ¿sí? En su momento cuando hubo el tema de las apuestas o cuando le asesinaron al papá. Y por ejemplo en ese caso James no ha tenido mayor problema extra, extra cancha, que uno puede decir, bueno, lo marcó y tuvo una gran exposición, ¿sí? Tuvo una gran exposición mediática a causa de ese evento. O sea, uno revisa y uno la verdad no ve eso.
Yo creo que hay dos factores. Uno es el factor nostálgico, ¿sí? El hecho de que antes era más difícil poder ver, era más difícil tener acceso a el contenido que ellos hicieran o lo que ellos hicieran como tal, mientras que ahora es mucho más fácil, más rápido y más instantáneo. Y el otro es las locuras que se pudieron hacer, que uno u otro pudo hacer, y que de alguna manera esa exposición permite que quede en el recordatorio de la gente, ¿sí? Que es un recordatorio, por ejemplo, ¿te acordás cuando tal persona hizo tal cosa? ¿O te acordás de cuando salió el caso de Michael? ¿O te acordás cuando Tyson hizo esto? ¿Te acordás cuando Jordan hizo esto? ¿Te acordás cuando Roger hizo esto? ¿Cuando Maradona hizo tal cosa? Y yo creo que ese, en ese sentido lo que lo que puede llegar a ocurrir. Y yo creo que por eso, por ejemplo, nosotros vemos ahora influencers, digámoslo, que son relativamente importantes, que tienen millones de seguidores, que tienen un alcance muy grande, pero que no son tan reconocidos como lo son otras figuras. Había una frase de Residente, yo me acuerdo en una canción, aunque no comparta mucho de lo que habla Residente, pero no había una canción en la que comentaba algo en una tiradera creo que era contra un reggaetonero, uno gordito, pero no me acuerdo cómo se llama, Kendo o Tempo, creo que era Tempo. No, sí, porque Kendo era otro. Entonces con Tempo y le decía que él tenía millones de seguidores, pero que Paul McCartney con 300.000 visualizaciones llenaba todos los coliseos. Paul McCartney evidentemente de los Beatles y demás. Entonces, yo creo que de algún modo eso es algo que también da, es como no dejar toda esa influencia y no dejar todo ese poder mediático que se tiene simplemente ahí en la nube, sino que poder hacerlo físico, ya sea por conciertos, por eventos, por cosas específicas en las cuales la gente se vea involucrada directamente, ¿sí? No que sea algo efímero que esté en las redes sociales y que simplemente esté ahí, sino que poder transformar eso efímero a algo físico, y puede que de ahí es donde salga también el tercer factor, ¿sí? Tener la parte nostálgica, tener la parte de locura y tener la parte de poder transformar lo efímero a lo físico, y que la gente de alguna u otra manera se vea involucrada directamente en lo que se está haciendo. Entonces yo creo que por eso cuando nosotros hablamos de los ídolos es ahí cuando, teniendo en cuenta las facilidades que se tienen hoy, es que nosotros vemos que más allá de las facilidades, los de antes siguen teniendo ese grado de ícono cultural que los de hoy, más allá de las herramientas, no consiguen obtener.